Hola, mi nombre es Soledad, soy psicóloga habilitada sanitaria, trabajo en Centro de Atención Psicológica Málaga desde hace unos 10 años y os voy a contar, antes de empezar este módulo de higiene psicológica, emocional y relacional, os voy a contar un poquito sobre mí para que sepáis a quién tenéis delante. Bueno, yo empecé mis andaduras en la psicología privada a unos 10 años junto a mi compañera Fabiola. Abrimos Centro de Atención Psicológica. Allí atendemos población de diferentes edades, trabajamos diferentes temas como técnicas de gestión del estrés, inteligencia emocional, trabajamos también técnicas para ayudar a mejorar el estado de ánimo, trabajamos con familias, con parejas, con personas mayores, hacemos diferentes labores. Actualmente también colaboro con una asociación, en ella realizo talleres de promoción de la salud, en el que trabajamos con mujeres y también con personas jóvenes. La asociación se llama Egeria Desarrollo Social. Bueno, y ahora que sabéis un poquito de mí, vamos a empezar con lo que es el módulo. Pero antes me gustaría haceros unas recomendaciones. Bueno, mi trabajo es principalmente experiencial y vivencial. Entonces se me han ocurrido dos propuestas para que, aunque me veáis a través de un vídeo, podáis aprovechar lo máximo posible el trabajo este. Por un lado, sería el que tuvierais a mano una libreta y un bolígrafo, para que cuando yo vaya proponiendo diferentes tareas, las podáis realizar. Podéis tener un tiempo para meditar, para reflexionar y poder dar respuesta a las preguntas y propuestas que yo os haga. La otra sugerencia, ¿vale?, es que cuando os pongáis a visionar los vídeos y hacer vuestro trabajo, intentéis encontrar un buen momento. Un momento de calma, un momento en el que tengáis intimidad, un momento en el que os podáis parar a pensar en todo aquello que os proponga y todo aquello que os sugiera, ¿vale? Bueno, si lográis seguir estas dos sugerencias, creo que el aprendizaje va a ser diferente, va a ser desde otro lugar, que es vuestra experiencia y vuestras vivencias, y podremos trasladar lo que es la teoría a lo personal, y ese aprendizaje siempre es diferente. Bueno, la primera parte del módulo en el que voy a acompañaros la he titulado La autoestima y la inteligencia emocional como base de la higiene psicológica, y la he estructurado en 4 apartados. En el primero vamos a hablar de lo que es la estimulación cognitiva, en el segundo hablaremos de la higiene psicológica, en el tercero lo que yo llamo las 4A, que son el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoestima y el autocuidado. Y por último, hablaremos de una de las habilidades sociales complejas, que es la inteligencia emocional. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con la estimulación cognitiva. En primer lugar, vamos a definir en qué consiste lo que es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva engloba aquellas actividades que se dirigen a mantener o mejorar nuestro funcionamiento cognitivo general. Y esto se realiza a través de ejercicios específicos que suelen integrarse en programas de estimulación que están estructurados. Nuestras funciones cognitivas, si trabajamos sobre ellas a través de tipos de ejercicios que pueden ser diversos, pueden ser ejercicios de memoria, de atención, de planificación, muy variados. Bueno, pues podremos mantenerlas, conservarlas y también prevenir su deterioro. ¿Qué son las funciones cognitivas? Bueno, son las capacidades mentales de una persona y hacen referencia a nuestra atención, orientación, memoria, lenguaje, a las habilidades visoespaciales, a las nocias, las praxias y a las funciones ejecutivas. Se van a encargar de que nos adaptemos a nuestro entorno de una forma más fácil, más sencilla. Nos van a facilitar el poder realizar tareas como pueden ser recibir y almacenar información, reconocer a personas. Cuando yo me cruzo con alguien por la calle, para saber quién es, pues hay detrás una función cognitiva ayudándome. También me van a ayudar a identificar dónde y en qué momento me encuentro, si es de día, si es de noche, en qué mes estoy, en qué estación del año. También me van a ayudar a recordar si he hecho determinadas cosas. ¿Me he tomado esa pastilla que me tocaba hoy a las 10? ¿O le he puesto a la niña el almuerzo para que se lo lleve al colegio? Pues también van a estar detrás de eso y me van a ayudar.
nos van a facilitar el ser capaces de leer o escuchar sin interferencias. Para ser capaz, por ejemplo, de estar aquí explicando determinadas cosas, los contenidos que vamos a trabajar, yo tengo que ser capaz de estar obviando la estimulación que tengo a mi alrededor. Para ello, mis funciones cognitivas están trabajando y ayudándome. Bueno, también me van a ayudar a poder planificar. Cuando yo quiero solucionar algo, bueno, pues desarrollo un plan de acción, determino los pasos que voy a dar y mis funciones cognitivas me están facilitando el que pueda hacerlo. ¿Cuándo empezarían estas funciones cognitivas a deteriorarse? Bueno, pues la pérdida de las capacidades cognitivas suele obedecer al proceso normal de envejecimiento. La manera en que envejecemos y cómo vamos a vivir el proceso, que al final envejecer es cómo el paso del tiempo va afectando a mi ser, a mi funcionamiento, bueno, pues esa forma en que a mí me va a afectar el proceso de envejecer está bastante determinada por la estructura genética y por el ambiente que me rodea. Además, hay otros factores. Bueno, estos factores que nos pueden alterar a las funciones cognitivas pueden ser enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo, discapacidades intelectuales, enfermedades mentales, consumir sustancias estupefacientes o las adicciones como el alcoholismo. Incluso traumas severos, tanto físicos como mentales, pueden hacer que las capacidades cognitivas se vean alteradas. ¿Cómo podemos entonces preservar nuestras funciones cognitivas? Bueno, pues está demostrado que podemos enlentecer nuestro deterioro y los déficits, hacerlos un poquito más leves a través de una vida activa y saludable en entornos estimulantes y también si continuamos trabajando en nuestras capacidades a través de prácticas y a través de ejercicios de estimulación. Lo que nos va a interesar en esta parte de nuestro módulo es, vamos a quedarnos con estas palabras, lo de la vida activa y saludable. ¿Vale? Bueno, y aquí vamos a pasar a lo que es la higiene psicológica, que es que nos va a ayudar a conseguir ese objetivo del que hablábamos. Antes de hablar de lo que es la higiene psicológica en sí, es necesario definir qué concepto tenemos de salud. Bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud, os lo voy a leer, ¿vale? La definición, como el estado completo de bienestar físico, mental y social de una persona. Y no solo la ausencia de enfermedad, sino que la salud va más allá de no sufrir determinada enfermedad. Necesitamos que ese bienestar sea completo y que sea físico, mental y también social. Esto va a traer consecuencias para lo que es la definición de salud mental, que es la que vamos a trabajar a continuación, ya que la salud mental va a ser algo más que la ausencia de discapacidades o trastornos. También vamos a necesitar lo que es un bienestar global a nivel mental. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de una forma productiva y de contribuir, por tanto, a su comunidad. Es decir, la capacidad para hacer frente al estrés, por ejemplo, va a formar parte de esta definición y lo vamos a trabajar en la tercera parte del módulo, por ejemplo. Y también el ser capaces de ser personas productivas va a formar parte de esta definición. Con todo ello vamos a contribuir pues al conjunto de nuestra sociedad, ya que de esta forma, cuando digamos que definimos de esta forma a la salud mental, aparte de hablar de cómo es la base del bienestar de la persona, la colocamos como base del bienestar comunitario, de todo el completo de la sociedad. Si tenemos una buena salud mental, ¿vale? Nos vamos a ver capacitadas, por ejemplo, para aprender, para razonar, para poder relacionarnos con otras personas, para poder hacer frente a las dificultades o problemas que se nos puedan presentar en nuestra vida, en nuestro día a día. Nos va a ayudar a que demos pues la mejor versión de nosotras mismas como personas. A mí hay una definición que me gusta mucho, que la encontré hará un año aproximadamente, que es una definición de la salud mental
que hace la Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental. Y me pareció una definición con, no sé, con mucho optimismo, ¿no? Que da una dosis de optimismo y nos ayuda a, bueno, a vivenciar lo que es la salud mental desde otro punto. Y me gustaría compartirla. Imagina que la salud mental es un camino y no tanto una meta. Nos alejamos, ¿no?, de estar siempre con el logro, con conseguir cosas, sino que vamos a disfrutar de ese proceso. Imagina que es una actitud, la voluntad de mejorar día a día, las ganas de sentirnos mejor por encima de nuestras dificultades. Es decir, incluyen la actitud, la forma en la que yo voy a encarar mi proceso vital, mi salud mental, también estaría incluida en esta definición. Imagina que la salud mental es cuidar nuestros pensamientos para evitar dañarnos, algo que es muy importante. El que yo sepa gestionar las ideas, palabras, frases que vienen a mi cabeza, que es la gestión de mis pensamientos, de mi lenguaje interno, es vital para la salud mental. Y de hecho es parte de lo que trabajaremos en el tercer módulo, en el tercer vídeo. Imagina que consiste en disfrutar de pequeños placeres cotidianos. Es decir, no necesitamos cosas grandes. No necesitamos grandes logros, conseguir ser los mejores ni las mejores. Lo pequeño nos puede ayudar a hacer disfrutar, y tenerlo presente contribuiría a nuestra salud mental. Imagina que la salud mental es compartir momentos de nuestra vida con personas queridas, tener el ser capaz de dar valor, ¿no?, a las personas que nos rodean, a las que nos apoyan, formaría también parte de esta definición que hace esta asociación. Imagina que la salud mental es escuchar a las personas que nos rodean, intentar entender su dolor y simplemente estar a su lado. La empatía. O sea, ellos incluyen la empatía en esta definición. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de la salud global, luego la salud mental, y ahora sí que podemos hablar de lo que sería la higiene mental o psicológica. Bueno, este es un movimiento que se inicia en los años 90 con el psiquiatra Clifford Whittingham Beers, quien la define como el conjunto de hábitos que permiten a una persona gozar de salud mental y estar en armonía con su entorno sociocultural. Es decir, la higiene mental nos va a facilitar el prevenir, el promocionar nuestra salud, y va a estar en la base de nuestra salud mental. Y además nos va a dar armonía con quienes nos rodean. Otra forma en la que podemos definir lo que es la higiene mental sería conjunto de precauciones y medidas que destinamos a mantener nuestro equilibrio psíquico, a prevenir desórdenes mentales y a facilitar la adaptación de la persona al medio. La adaptación, el ser capaz de dar respuesta a lo que sucede a nuestro alrededor, es fundamental y muy importante si queremos tener salud mental. Bueno, a lo largo de estas sesiones vamos a trabajar diferentes aspectos que nos van a ayudar a tener una adecuada higiene mental. Por tanto, los contenidos que vamos a ir desarrollando van a contribuir a una plena salud mental y van a ser claves para preservar nuestras funciones cognitivas. Bueno, ahora estáis viendo una imagen, es una mano que está cogiendo unos globos que nos dice Be Happy Now. ¿Os acordáis que yo os pedía que tuvierais una libreta a mano, un bolígrafo? Porque a lo largo de la sesión van a ir apareciendo diapositivas en las que vais a ver una libretita y en ella nos van a hacer reflexionar o trabajar diferentes aspectos. Bueno, hemos llegado a la primera de ellas. Bueno, en esta tarea lo que tenemos que pensar sería, cuando estos globos salgan volando, ¿vale?, cuando esta mano suelte los globos, se van a llevar todo aquello que te sobra y te resta, ¿vale? ¿De qué te vas a liberar? Yo os invito a que me pauséis, hagáis vuestra tarea, que yo voy a seguir explicando. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera parte de este vídeo. Hemos llegado a las 4A, como las llamaba yo, que son el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoestima y los autocuidados. Y vamos a ir trabajando sobre cada uno de estos conceptos
como base de esa higiene mental de la que estábamos hablando. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del autoconocimiento. ¿Qué es ese autoconocimiento? Bueno, como autoconocimiento designamos a ese conocimiento que tengo yo de mi persona. Es decir, el conjunto de cosas que yo sé acerca de quién soy. Tengo que tener una capacidad de ser introspectiva, tengo que tener una capacidad de introspección para ser capaz de reconocerme de forma individual, diferenciándome del resto de personas que están a mi alrededor. En este sentido, el autoconocimiento va a contribuir a que yo pueda desarrollar mi propia identidad personal. Bueno, se daría un proceso reflexivo en el cual la persona va a adquirir su noción del yo, de lo que le caracteriza, de cuáles son sus cualidades, de cuáles son sus defectos, de qué es lo que necesita, de qué es lo que desea y de cuáles son sus limitaciones. Podemos seguir con una lista muy larga, ¿no? de qué incluiría. Bueno, el autoconocimiento es la base de nuestra autoestima, que a su vez va a ser fundamental, va a jugar un papel muy importante en lo que son las relaciones interpersonales, las que tengo con otras personas, y las intrapersonales, las que tengo conmigo misma. ¿Por qué es base de la autoestima? Bueno, porque es muy difícil querer a alguien a quien no conocemos. Entonces es mucho más sencillo si yo me conozco el que sea capaz de quererme. El autoconocimiento también va a ser clave en el bienestar psicológico, puesto que es lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo me conozco bien, además de poder quererme y tratarme mejor, podré saber qué es lo que quiero, qué quiero yo en la vida, qué me gustaría conseguir, a dónde me gustaría llegar, qué necesito para, en lo cotidiano. No hace falta que sea que quiero estudiar o que me quiero dedicar el resto de mi vida. En lo cotidiano también es importante conocerme y saber mis gustos. A lo mejor prefiero, no sé, soy más de ir a almorzar que ir a cenar, si me lo preguntan mis amistades. O prefiero ir a dar un paseo por la montaña que por la playa. Esas pequeñas decisiones van a contribuir a nuestro bienestar. Bueno, y es que lo que las personas, aquellas personas que se conocen bien, saben gestionar sus emociones. Incluso en los peores momentos, los momentos en los que parece que nuestro mundo y nuestra vida se desestabiliza, si dentro hay autoconocimiento, estabilidad, calma, yo voy a ser capaz de estar firme, no me voy a desestabilizar con lo que está pasando. Por eso también es tan importante. Bueno, hemos llegado a otra de las tareas, ¿no? Tenemos libretita. Y la pregunta, ¿vale? Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos incrementar nuestro autoconocimiento? Y os voy a hacer algunas propuestas. Estas son propuestas que podéis hacer a lo largo de la semana, de los meses de vuestra vida. Están ahí y las podéis aprovechar cuando queráis. Bueno, una de las propuestas que solemos hacer en terapia para trabajar el autoconocimiento es el escribir un diario, ¿vale? Ese diario puede ser un diario que yo realice sobre mi día a día, ¿vale? Sobre las situaciones, las cosas que me han pasado, los pensamientos que he tenido, las cosas que me han dicho o que me han ocurrido o se me han ocurrido, ¿vale? Las puedo recoger en ese diario. Me va a ayudar a conocerme mejor, ¿vale? Y además me puede ayudar a tener un feedback de lo que ha pasado, porque también al escribir lo que me ha ocurrido, yo puedo reflexionar sobre ello. Y hay otro tipo de diario que también se suele trabajar en consulta, que es el diario emocional. En este diario yo suelo sugerir que los combinéis, que hagáis todos juntos, pero bueno, hay personas que prefieren hacer uno u otro. En el diario emocional lo que hacemos es registrar el estado emocional que hemos tenido a lo largo de ese día. Lo podemos hacer de una sola vez, varias veces al día, cada uno puede elegir su fórmula, no hay una forma correcta de hacerlo. Y nos va a ayudar a tener un mayor conocimiento sobre nuestras emociones, ¿vale? Este tipo de diario pues lo podemos hacer, por ejemplo, unos 10-15 minutos antes de acostarnos. Pero también hay personas que prefieren hacerlo por la mañana, otras que prefieren hacerlo después de comer. Esto es, como hemos dicho, una decisión en la que cada una tenemos que sentirnos cómodas y ver cuándo mejor nos funcionaría. Bueno, otra tarea que podemos realizar para aumentar el autoconocimiento sería la tarea de anotar virtudes y defectos.
Puede parecer algo muy obvio y podemos pensar que nos conocemos perfectamente, pero hay muchísimas personas que cuando se les plantea esta pregunta o esta cuestión, les cuesta. No son capaces de ponerse a pensar. Incluso hay quienes les resulta muy sencillo hablar de todo lo que hacen mal, de todos sus defectos, pero cuando tienen que pensar en una cualidad o una virtud, no se les ocurre. O sea, no saben cómo hacerlo. Entonces, ponerme a hacer esta tarea diariamente me obligaría a tener que pensar en ello y de tanto hacerlo al final sería capaz de ir a encontrarlo. Algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando haces selección de personal o se realizan entrevistas de trabajo, hay una pregunta que se suele hacer, que es el de que la persona se describa, ¿no? Que cuéntame tus cualidades, tus puntos débiles y demás. Y suele haber, bueno, muchas personas se quedan en blanco y no son capaces de responder. Entonces, si estás, por ejemplo, en búsqueda de empleo, este ejercicio además te puede ayudar a eso, ¿vale? Bueno, otra de las tareas sería anotar tus pasiones, ¿vale? Es interesante que seamos capaces de identificar qué son las cosas que nos generan bienestar, que hacen que seamos más felices, ¿no? Eso serían nuestras pasiones, nuestras aficiones, nuestros hobbies. Bueno, pues esta tarea nos puede ayudar a ello. Conocer nuestras pasiones puede ayudarnos a mejorar nuestra automotivación, porque me es mucho más fácil hacer aquello que me gusta, aquello que genera estados de bienestar en mí y también contribuye a nuestra felicidad. Pídele a alguien que te describa. Esta sería otra de las tareas para fomentar el autoconocimiento. Bueno, muchas veces pensamos que las personas nos ven exactamente como nos vemos. Y cuando hablamos, pues con un ser querido, puede ser nuestra pareja, madre, padre, amiga, amigo, alguien que nos conozca bien y nos cuentan cómo nos ven, pues nos llevamos una sorpresa. En consulta, por ejemplo, una de las tareas que yo propongo a mis pacientes y que les gusta mucho, aunque al principio son reacios, pero luego les acaba gustando, es que le pidan a 2 o 3 personas que sean muy cercanas que me manden un mail o un WhatsApp describiéndome a esa persona. Y luego leemos conjuntamente para que vean qué opinan, ¿no? de ellas o de ellos. Y bueno, es un ejercicio que les ayuda a verse de otra manera y además les suele gustar. Bueno, ahora vamos a hablar del autoconcepto, ¿vale? Bueno, el autoconcepto es el concepto que tenemos de nuestra persona, ¿vale? Se va a formar a lo largo de mi vida, va a ser fruto de las experiencias que yo tenga. Por lo tanto, le va a influir lo que yo viva y lo que a mí me ocurra. Esos factores externos van a influir en el autoconcepto. Al final es una interpretación que yo hago de quién soy y hace que me compare con las otras personas. Vale. No es algo innato, es decir, yo no nazco con mi autoconcepto ya formado, sino que va a ir surgiendo de la experiencia. Es un todo organizado. Esto quiere decir que cuando yo tengo una idea global de mí y llega algo que a lo mejor viene a romperla, lo que solemos hacer es como ignorarlo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo es que no soy nada creativa, ¿no? Porque a lo mejor para mí la creatividad es pintar, dibujar, ¿vale? La relaciono con el arte. Y sin embargo, a la hora de solucionar problemas, tengo bastante creatividad. Pues seguramente yo eso lo obvie y me siga quedando con esa idea que tengo de mí. Y además es dinámico, está vivo. Y como está vivo, lo podemos modificar. Si yo voy teniendo nuevas vivencias que contradigan lo que pienso de mí y estoy abierta a modificar esos pensamientos, o sea, estoy abierta a aprender, mi autoconcepto también podría ir cambiando. Bueno, aquí tenemos una tarea que nos va a ayudar a trabajar sobre el autoconcepto en relación a mis propias vivencias y experiencias. La tarea consistiría en responder estas 3 preguntas. Yo os animo a que cojáis la libretita, paréis un poquito y la realicéis. La primera pregunta es, ¿cómo te ves? La segunda sería, ¿cómo crees que te ven los demás? Y la tercera, ¿eres quien mejor te conoces? ¿Vale? Yo te animo a que reflexionéis sobre esto. ¿Vale?
Bueno, ahora vamos a hablar de la autoestima, ¿no? Ya hemos hablado del autoconocimiento, el autoconcepto, y ya nos tocaría la tercera A, que es la autoestima. Hay muchísimas definiciones de lo que es la autoestima. Yo me quedo con esta de Luis Rojas Marcos, que me gusta mucho y que la veo bastante completita. La autoestima es ese sentimiento de aprecio y de rechazo que define la valoración global que hacemos de nosotras mismas y que nos acompaña como si fuera un espejo que está siempre frente a nuestro rostro. Hemos hablado del autoconcepto, pasaríamos a la autoestima cuando en base a ese autoconcepto metemos o aparecen los sentimientos. Pueden ser de valoración o pueden ser de rechazo, según las cualidades en las que me esté basando. Y además nos va a acompañar como si fuera un espejo. Es decir, mi autoestima va a influir en muchísimas de las acciones, de los pensamientos, de las emociones que surjan en mi vida, porque va a estar siempre ahí delante para recordarme cómo me trato o cómo de bien o de mal. Bueno, este espejo que es la autoestima va a influir en cómo me veo, en lo que estábamos diciendo, ¿no? En aquello que pienso de mí, en aquello que hago en las situaciones en las que me voy a encontrar. Si yo tengo confianza en mí, pues seguramente me comporte de una forma muy diferente a si yo dudo de mí. También va a ser clave a la hora de tomar decisiones. Las personas con una buena autoestima tienen más facilidad para tomar esas decisiones. La persona que tiene una autoestima un poquito más bajita, pues duda más, porque es como que el arriesgarse le da miedo, le cuesta. En definitiva, la autoestima va a tener una influencia directa en nuestra salud y en nuestro bienestar emocional. Podemos decir de la autoestima que sería el sistema inmunitario quien nos protege, ¿no? El sistema inmunitario de la vida psíquica. Ella va a ser la que cuando aparezcan las amenazas, si es buena, si es una autoestima correcta, adecuada, nos va a proteger de lo que está afuera. Por eso es tan importante. Bueno, vamos a ver 6 síntomas, ¿vale? Habría muchos más, pero yo he escogido estos, que nos podrían ayudar a identificar a una persona con una baja autoestima. Incluso lo podemos enfocar a nosotras mismas para ver si nos ocurre. Bueno, por un lado podríamos hablar del conformismo y la falta de motivación. Si yo no confío en mí, lo más probable es que no piense que puedo realizar un cambio, que puedo aspirar a otra cosa, que puedo conseguir algo mejor. Me voy a conformar con lo que tenga y no me voy a proponer avanzar. Luego, otros síntomas serían la timidez, los miedos, las inseguridades. Bueno, pues la autoestima puede afectar en ese sentido a mis relaciones interpersonales. Me va a costar, pues mostrarme porque lo que tengo que enseñar a mí no me gusta. Yo no estoy conforme. Entonces, me voy a como aislar, voy a sentirme incómoda en estas relaciones. Por otra parte, puede provocar, o un síntoma de ella puede ser, la dejadez física y los malos hábitos de vida. Probablemente la persona que no tiene una buena autoestima no le apetezca pues arreglarse, no le apetezca cuidarse, no tenga un buen trato hacia su persona. El cuarto síntoma sería la negatividad y la rigidez. Si tengo una baja autoestima, lo más probable es que no esté abierta al cambio, que tenga una visión pesimista de lo que pasa o de lo que va a pasar o de lo que ha pasado. Y tenga esa rigidez que al final es como un bloqueo que no me permite pues ver que existen otras opciones o otras probabilidades. El quinto síntoma sería la negación a los cambios y el perfeccionismo. Bueno, el perfeccionismo sería el no estar satisfecho, ¿no? Hasta que algo no está hecho exactamente como considero que tiene que ser, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de fallo, no me sentiría satisfecha. Cuando tenemos una baja autoestima, nos exigimos ese tipo de objetivos que son imposibles porque la perfección no existe. Y nos acabamos como negando a cambiar y queremos que las cosas sean de esta manera. Está bastante ligado, ¿no? a esa rigidez de la que hablábamos antes. Y el último síntoma, que suele aparecer mucho en las personas con baja autoestima y que luego veremos en el segundo vídeo, en el de la asertividad, sería tratar mal a otras personas.
cuando yo no me trato bien a mí misma, lo más probable es que acabe tratando mal a quienes me rodeen. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la autoestima? Bueno, pues yo os traigo 10 propuestas, habrá bastantes más, pero bueno, con estas yo creo que podemos empezar a trabajar. Serían, por un lado, trabajar nuestro autoconocimiento, ¿vale? Que es lo que venimos explicando anteriormente. Centrarnos en aquello que sí tenemos de positivo, porque al final focalizarnos en lo que tenemos de bueno o en lo que hacemos bien va a hacer que le demos valor, ¿no?, a este tipo de cosas. Mantener a raya los pensamientos negativos, no dejarnos invadir por esa negatividad, por ese lenguaje interno que nos acaba como boicoteando y generando malestar emocional. No etiquetarnos, o sea, al final una etiqueta es una valoración global que yo hago y yo puedo ser torpe en algunos momentos, puedo ser más hábil en otros. No existe la persona que sea siempre igual de buena o de mala en todo. Entonces, el ponernos etiquetas no ayuda. Asumir la responsabilidad de mi persona. Esto es muy importante porque al final, si yo no tomo decisiones, si yo no confío en mí, si yo voy dejando que la vida haga conmigo lo que yo quiera, me voy situando en un rol de víctima, no voy responsabilizándome de mi vida, pues todo esto además va como alimentando la creencia de que yo no valgo. Entonces, si yo tomo esas riendas y me responsabilizo, aunque no me salga bien, aunque no me salga como yo quisiera, sí que es verdad que voy a confiar en que, mira, por lo menos lo he intentado. Entonces voy a confiar un poquito más en mí. Buscar nuestro propósito. Buscar nuestro propósito es buscar aquello lo que decíamos, ¿no?, que me haga feliz, que me guste, que me aporte. Si yo lo encuentro, va a ser mucho más fácil que pueda actuar en relación a ese propósito. El reconocimiento. El reconocimiento respecto a terceras personas lo tenemos muy claro, ¿no? Hay personas a las que les reconocemos pues, sus logros, sus avances, las ponemos en valor. Pues eso también hay que hacerlo respecto a nosotras mismas como personas. El ponerme en valor, el reconocerme aquello que sí hago bien. La aceptación personal. Evitar el perfeccionismo. Aceptarme tal y como soy. Aceptar a mi persona. No buscar algo que no va a ser posible. Yo soy de una determinada manera, tengo mis cosas buenas y tendré mis cosas malas. Pretender tapar eso es algo que no es realista. Y si yo no soy capaz de quererme también con lo que no es tan bueno o con lo que es malo, no soy capaz de quererme. La aceptación tiene que ser incondicional, sin condiciones. Desarrollar la asertividad sería otra de las cosas que podemos hacer para aumentar nuestra autoestima y la vamos a trabajar en el siguiente vídeo. Y por último, para que todo no sea mental, el ejercicio físico. El ejercicio físico sube nuestras endorfinas y digamos que influye directamente en nuestro estado de ánimo y este a su vez va a influir en nuestra autoestima. Bueno, aquí tenéis una tarea, ¿vale? Lo que hemos dicho, es algo voluntario, lo podéis hacer si os apetece, yo os animo a hacerla. No es obligatorio, pero para mí es necesario que hagamos estos parones y estos momentos de reflexión. Se llama la receta de la buena autoestima. Os invito a que penséis qué ingredientes tendría vuestra receta de lo que sería la buena, la sana autoestima. Y ahora vamos a hablar del autocuidado, que sería la cuarta A, ¿vale? El autocuidado es una actitud hacia mis necesidades y hacia el cuidado de mi persona, ¿vale? Son prácticas cotidianas que van a hacer que yo me cuide. Para ello tengo que saber qué es lo que necesito, tengo que conocerme, tengo que pararme a pensar, ¿vale? Es un proceso en el que me construyo como persona y dejo de postergar lo mío. Es decir, muchas veces tenemos muy claro cómo cuidar a otras personas, cómo atender a los demás, ya sea pareja, ya sea en la crianza, ya sea con nuestras madres o nuestros padres, sabemos cómo cuidarles. Bueno, pues el autocuidado se trata de trasladar esas habilidades que ya tengo hacia mi persona, dejar de postergarme, no ponerme siempre en un segundo plano, y también es un derecho y a la vez es una responsabilidad.
tenemos la responsabilidad de cuidarnos como personas, si queremos tener una buena higiene psicológica, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Y me gustaría que reflexionarais, ¿vale? Aquí viene otra de las tareas, sobre esto. Os propongo 3 frases que tendréis que completar. La primera frase es, me cuido cuando, ¿vale? Y habría que meditar sobre en qué momentos de mi vida o con qué acciones concretas o en qué experiencias que yo recuerde me estoy cuidando a mi persona, estoy atendiendo a qué es lo que necesito y estoy cubriendo esas necesidades. No me cuido cuando, esto sería lo contrario. ¿En qué momento yo no estoy cubriendo mis necesidades o no me estoy atendiendo? Quien mejor me cuida es... ¿Quién es la persona que mejor te cuida? ¿Eres tú? ¿Es otra persona? Vamos a reflexionar sobre ello. Y ahora llegamos al cuarto punto de este vídeo, que es la inteligencia emocional. Bueno, para hablar de la inteligencia emocional, que es una habilidad social, primero vamos a hablar de qué son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son un conjunto de estrategias de conducta y la capacidad para aplicar dichas conductas de forma que me ayuden a resolver de forma efectiva situaciones sociales. Es decir, cuando yo resuelvo una situación social de una forma aceptable, significa que lo he arreglado de forma aceptable para mí, pero también para el contexto en el que me encuentro. ¿A qué nos van a permitir? ¿A qué nos van a ayudar las habilidades sociales? Bueno, pues nos van a permitir expresar sentimientos, expresar nuestros deseos, nuestras opiniones, nos van a permitir expresar de una forma adecuada nuestros derechos, de una forma adecuada a la situación en la que nos encontramos, una situación que sea de una forma que sea adecuada para mí y respetando a otras personas. A todo esto contribuyen las habilidades sociales, es decir, contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales, las que tengo con otras personas, a sentirme bien, porque cuando yo me desenvuelvo de una forma efectiva y aceptable en mi entorno, me siento mejor, a obtener aquello que quiero, porque soy capaz de defender lo que necesito, lo que deseo, lo que quiero, y a conseguir que no aparezcan terceras personas a impedir mis propios objetivos. Podríamos hablar de 2 tipos de habilidades sociales, estarían las básicas y las complejas. En las básicas podemos tener el escuchar, el empezar una conversación, el hacer preguntas, dar las gracias, presentarme yo o presentar a otra persona, incluso el hacer un cumplido a otra persona sería una de estas habilidades sociales básicas. Y las complejas, ¿vale? Tenemos 2 marcadas ahí en el texto, que son la inteligencia emocional, que es sobre la que estamos tratando, y la asertividad, sobre la que trabajaremos luego. Y también tenemos la empatía, la capacidad de comunicar mis sentimientos y emociones a otras personas, la capacidad de definir un problema y plantearme soluciones, la capacidad de negociar y la capacidad de pedir disculpas. Tendríamos muchas más. Vale. Como pasa en psicología, hay muchas definiciones de todo. Entonces, hay que ir escogiendo. Yo he escogido una definición de inteligencia emocional, que es la de Mayer y Salovey, ¿vale? Que es la siguiente. Os la voy a leer. Se define a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud, generar sentimientos que faciliten el pensamiento, entender la emoción y el conocimiento emocional y regular las emociones tanto propias como ajenas. Para estos autores hay 4 habilidades, que es lo que estamos viendo ahí, que componen a la inteligencia emocional. Y lo que vamos a hacer es ir desentrañando cada una de estas, porque si aprendemos cómo potenciarlas, si yo aprendo cómo potenciar estas habilidades en mi persona, estoy trabajando para potenciar mi inteligencia emocional y tener una mayor capacidad de gestión emocional. Vale. Estas 4 habilidades serían percibir, valorar y expresar las emociones. La primera, facilitar las actividades cognitivas, ¿vale? A través de la facilitación emocional, facilito mis actividades cognitivas. La tercera sería la comprensión emocional y la cuarta, la regulación emocional. Vamos por la primera. Percepción, valoración y expresión de las emociones. Ahora vamos a trabajar al revés. Primero os voy a proponer la tarea
y luego vamos a hablar de la definición, ¿vale? Entonces, aquí viene un ejercicio de reflexión en el que os planteo varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué emociones conoces? ¿En qué te fijas para detectar las emociones en otras personas? ¿Prestas atención a tus emociones? ¿Cómo detectas en ti cada una de las emociones? ¿Te es más sencillo, digamos, descifrar el lenguaje corporal o el verbal de las emociones? ¿Eres capaz de imaginarte por lo que pasa otra persona cuando expresa determinada emoción? ¿Qué emociones te cuesta más expresar? Estas preguntas son unas preguntas que os animo a que os hagáis para reflexionar antes de pasar a lo que es la definición. Y os propongo otro ejercicio, que es el ejercicio del termómetro emocional. Este ejercicio consiste, en terapia lo trabajamos mucho, y lo que les suelo proponer a los pacientes, para que se acuerden de hacerlo, es que se pongan o bien alarmas en el móvil o post-it por la casa con determinados colores, y cuando lo vean lo hagan. Es lo siguiente: paro, en el momento en el que suena esa alarma o yo veo el post-it, paro y me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción hay ahora mismo conmigo? Solamente es identificar la emoción, no hay que hacer nada más, ¿vale? Bueno, ¿qué sería entonces la percepción, valoración y expresión emocional? Bueno, pues sería una habilidad que consiste en que yo sea capaz de identificar emociones en mi persona, en otras personas, ¿vale? Que tenga precisión a la hora de determinar a través de la expresión, que tenga precisión en la expresión emocional, es decir, que cuando yo expreso una emoción, se sepa qué emoción estoy expresando. Y también que sea capaz de determinar cuándo la expresión emocional que tengo delante es honesta o deshonesta, ¿vale? De eso iría esta habilidad, iría de percibir, de valorar y de expresar. Sería como el primer pasito para la inteligencia emocional. La segunda habilidad es la facilitación emocional de las actividades cognitivas. ¿Cuál sería la tarea que tendríais que hacer en este momento? Bueno, pues sería responder a estas preguntas. ¿Eres capaz de inducir estados emocionales que faciliten tus pensamientos? ¿Eres capaz de generar emociones en ti? ¿Eres una persona que es más creativa cuando está alegre, cuando está triste, cuando está enfadada? Cuando te sientes alegre o triste, ¿te consideras que eres más generosa, menos generosa? ¿Resuelves mejor los problemas al sentir alegría o al sentir tristeza? Es decir, estamos asociando estados emocionales con determinadas funciones. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo sobre mí, porque claro, aquí estoy yo. En mi caso, en momentos de mi vida en los que yo he estado muy triste por situaciones que me han ocurrido, algo que me sorprendió fue que en esos momentos mi capacidad para concentrarme, estudiar y hacer exámenes aumentaba. Es decir, yo siempre había pensado que cuando una persona está alegre, pues le sería más fácil estudiar, concentrarse, memorizar. Y sin embargo, en mi caso, cuando yo estoy alegre, lo que me suele pasar es que quiero salir, que quiero estar en otras cosas. Y cuando hay momentos de tristeza, sé que son los mejores momentos para ponerme delante de un libro o delante de unos apuntes, porque voy a rendir muchísimo más. Bueno, pues este trabajo va de detectar ese tipo de situaciones en ti. ¿Qué sería entonces la facilitación emocional de las actividades cognitivas? Bueno, pues es un proceso mediante el cual mejoramos nuestro estilo de respuesta ante un estímulo, aumentando las probabilidades de éxito frente a lo que nos exige dicho estímulo, gracias al estado emocional dominante en ese momento. Es decir, mi estado emocional me va a ayudar a resolver lo que tengo por delante. Bueno, es una habilidad que se va a centrar en cómo las emociones afectan a nuestro sistema cognitivo, a cómo nuestro estado emocional va a influir en qué, en tomar decisiones, en la forma en que yo pienso, en la forma en que hago juicios y valoro determinadas situaciones. Va a influir en cómo recuerdo, en cómo atiendo, lo que estábamos hablando del ejemplo anterior. Es decir, así de forma resumida, la facilitación emocional se va a alcanzar cuando mis emociones me faciliten el alcanzar mis objetivos. Ahí podríamos decir, o sea, cuando yo logre ese punto, podría decir que yo tengo la habilidad
desarrollada. Ahora hablaríamos de la tercera habilidad de la que nos hablaban estos autores, que es la comprensión emocional. Bueno, en nuestra vida van a aparecer todo tipo de situaciones. No siempre son esperadas, no siempre son agradables, pero están ahí, son lo que son. Las emociones, al fin y al cabo, nos van a informar de qué está ocurriendo dentro nuestra. No, son las mensajeras. Prestar atención a lo que estamos sintiendo, ponerle nombre, descifrar el mensaje que traen, va a contribuir de forma positiva a nuestra salud emocional. Bueno, en esta tarea yo os pongo 4 emociones, ¿no? Que son el miedo, la tristeza, el enfado y la alegría. Antes de pasar a la diapositiva siguiente, os propongo que intentéis descifrar cuando aparecen estas emociones qué mensaje nos traen. Es decir, cuando aparece el miedo, ¿qué nos quiere decir? ¿Vale? Entonces, esto yo creo que os ayudaría mucho el pensar en situaciones en las que hayáis sentido esta emoción y de ahí partir, ¿no?, de esa situación para descifrar qué mensaje nos traen. Yo os lo voy a contar. Bueno, cuando aparece el miedo es supervivencia, el miedo nos dice cuidado. Es decir, nos va a animar a tener prudencia, ¿no?, a ir con cuidado cuando me enfrento a algo. También me va a informar, quizá, imaginemos que ese miedo aparece frente a un examen. Pues mira, si aparece el miedo una semana antes y lo que pasa es que yo no he estudiado, pues quizá me va a ayudar a decir, pues mira, me voy a poner manos a la obra porque no me estoy enfrentando con mucha responsabilidad a esto que puede pasar. La tristeza. ¿Qué mensaje nos trae la tristeza? Bueno, la tristeza nos suele acompañar en nuestras pérdidas, ¿vale? Nos suele ayudar a asumir las pérdidas. Lo que nos viene a decir es que algo se ha ido. Algo se ha ido y me siento triste, ¿vale? No siempre ese duelo tiene que ser por el fallecimiento de alguien. Puede ser que se acaba un trabajo que me encantaba, que he terminado, no sé, esa serie de tantísimas temporadas que me ha encantado y que los personajes eran como parte de mi vida y se ha acabado y siento esta emoción, ¿vale? No siempre tiene que ser como algo muy extremo y también puede aparecer cuando perdemos a alguien. El enfado, ¿vale?, es una emoción que nos trae un mensaje yo lo llamo del límite, es decir, nos viene a decir cuando algo no nos gusta, cuando algo que está pasando me molesta y quiero que se acabe o que no se vuelva a repetir. ¿Vale? Nos va a traer ese mensaje, ya está, hasta aquí, hemos llegado. De hecho, muchas personas no saben poner límites hasta que no llegan al enfado. ¿Vale? Esa emoción llega para ayudarles a marcar ese límite. Por eso, trabajando en nuestra asertividad, podremos dejar de tener que utilizar esta emoción para eso. La alegría. Bueno, pues la alegría, cuando aparece, lo que nos viene a decir es que es momento de compartir, ¿no?, de estar con otras personas, nos ayuda como a socializar. Queremos estar con otras personas, queremos compartir lo que nos ha pasado, es hacia afuera, es una emoción hacia afuera. Bueno, ¿qué sería entonces la comprensión emocional? Pues la comprensión emocional hace referencia a la capacidad para entender nuestras emociones y las de otras personas. ¿Qué mensaje me trae mi estado emocional? ¿Qué necesidades y deseos tengo? ¿Qué pensamientos aparecen detrás de esta emoción? ¿Cómo me afecta esta emoción y cómo reacciono? A estas preguntas trae respuesta esta habilidad, que es la comprensión emocional. Cuando yo me encuentro en una situación y sea capaz de responder a estas preguntas, es que estoy comprendiendo mis emociones o las de la otra persona, si las preguntas las formulo hacia ella. Bueno. Es una habilidad que hace referencia a cómo procesamos de forma cognitiva, a nivel de pensamiento, nuestro estado emocional. Va a implicar comprender cómo se relacionan las distintas emociones entre ellas, comprender qué causa tiene la emoción y qué consecuencias trae. Me va a servir para interpretar sentimientos complejos, que son cuando varias emociones se unen. Y también me va a ayudar a entender la transición de las emociones. Muchas veces pasamos de unas a otras de una forma que nos deja desconcertadas. Pues la comprensión emocional nos va a ayudar a dar respuesta a eso. Y la última de las habilidades, que es la de la regulación emocional, ¿vale? Bueno,
Pues la tarea que se propone, ¿no?, en esta habilidad sería responder a estas preguntas. ¿Eres capaz de aceptar tanto las emociones que generan bienestar como las que ocasionan malestar? ¿Bloqueas los estados emocionales que te provocan dolor? ¿Conoces emociones complejas? ¿Eres capaz de darte cuenta cuando dos emociones se mezclan provocando una tercera? ¿Reconoces cuando pasas de una emoción a otra, esas transiciones emocionales de las que hablábamos, en ti o en otras personas? ¿Eres capaz de gestionar la intensidad de tus emociones o por el contrario te pasan por encima, ¿no? Como digo yo, cuando la emoción es tan fuerte que no somos capaces de regularla. Bueno, ¿qué sería la regulación emocional? Pues hace referencia a la capacidad de abrirnos tanto a los estados emocionales que nos generan bienestar como a aquellos que nos originan malestar. Es decir, no bloqueo el estado emocional que me provoca malestar, sino que también lo vivo. También hace referencia a reflexionar sobre los mismos para determinar si la información que les acompaña es útil, ¿vale? O si por el contrario está siendo exagerada o está distorsionada. Y por último, nos va a ayudar a gestionar la intensidad emocional. Es como el termostato, voy a regular la intensidad con la que vivo esas emociones. Bueno, yo os propongo una reflexión, un ejercicio que podéis hacer en este mismo momento, que es un poco unión de todo lo que venimos explicando respecto a la inteligencia emocional. ¿Qué sería? En primer lugar, lo vamos a hacer por pasos. En primer lugar, tomar conciencia de lo que estás sintiendo en este momento. En segundo lugar, ponerle nombre, ¿vale? Muchas veces no conocemos nombres de emociones o nos cuestan. Pues yo os recomiendo, hay un libro que se llama El Emocionario, que trabajo mucho en consulta con los niños, los adolescentes, y cada vez empiezo a utilizar más con las personas adultas. Es un libro en el que viene la emoción, su definición y una imagen que la representa. Cuantas más emociones conozcamos, más fácil nos va a resultar poner nombre. En tercer lugar, y quizá este puede ser un punto que nos suponga un reto, permítete sentir la emoción, expresa la emoción, no la bloquees, no la quieras quitar o que desaparezca. En cuarto lugar, podemos intentar descifrar el mensaje, ¿no? Como el ejercicio que hemos hecho antes. ¿Qué mensaje me trae esta emoción? ¿Qué me quiere decir? Una vez hemos hecho esto, en quinto lugar, decide con responsabilidad qué vas a hacer, ¿no? Cogiendo quizás el ejemplo que hemos utilizado del examen, pues tengo miedo porque no me lo he preparado. Bueno, pues ¿qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir sin preparártelo? Con lo cual la emoción cada vez va a ser más intensa y de mayor miedo y el estado emocional de mayor malestar, o vas a intentar hacer algo que cambie, ¿no?, a través de tu conducta, ¿vale? Os propongo que lo hagáis y espero que os ayude. Y os propongo algunos ejercicios que podéis realizar para mejorar y potenciar vuestra inteligencia emocional. Tenemos el diario emocional, que ya lo hemos explicado. Luego podríamos trabajar un ejercicio que se llama escucha activa del lenguaje no verbal, que es observar a alguien hablando, pero digamos que es como quitarle el sonido, no escuchar lo que dice y observar qué es lo que hace, sus gestos, ¿vale? Luego, otro ejercicio que ayuda, ¿no?, a trabajar y potenciar esta inteligencia emocional es la meditación. Meditar diariamente contribuye a mejorar nuestra inteligencia emocional, nos conecta con el ahora. Desarrollar tu empatía, ¿vale? Intentar ponernos en el lugar de otras personas, intentar adivinar sus motivaciones. El realizar respiraciones, ¿vale? Hay diferentes formas de trabajar esto y os puede venir muy bien. Y también el prestar atención al estado emocional, ¿no? Lo que decíamos del termómetro emocional, cualquiera de estos ejercicios os puede ayudar a potenciar la inteligencia emocional. Y ya para acabar, que sería la última, lo voy a utilizar como ejercicio y como despedida. Es una actividad que gusta mucho en los trabajos con grupos y que nos hubiera gustado mucho si esto fuera presencial, que se llama Conjugamos Verbos. Son una serie de verbos, ¿vale? Y vienen seguidos de puntos suspensivos. Lo que tenemos que hacer es, pues, digamos, el completar la frase. Yo lo voy a hacer, a ver lo que me sale, porque cada vez que lo practico me sale algo diferente. Bueno, el primer verbo es amo. Amo, bueno, pues en mi caso yo diría amo la psicología, me encanta, me apasiona. Espero
Espero que hayáis sacado provecho de lo que hemos trabajado, que os haya resultado interesante. Creo que tengo mucho que aportar en esta vida. Quiero, decido, opto por. En mi caso voy a elegir decido. Decido trabajar en mi bienestar personal. ¿Me alegro o gozo? Bueno, pues me alegro. Me alegro cuando disfruto de mis seres queridos, de su compañía. Lloro, sufro, pues voy a elegir sufro. Sufro cuando pongo las herramientas delante de alguien para ayudarle y veo que todavía no está capacitado para cogerlas y trabajar ese autocuidado del que hablábamos, pues me genera ese sufrimiento. Me enfado, pues yo me enfado mucho con las injusticias, pero las injusticias sabemos que no existen, o sea, con lo que yo considero que es injusto. Cuando algo me parece que no está equilibrado, me enfada mucho, me enfada bastante. Me late muy fuerte el corazón, esta es otra de las frases. A mí me late muy fuerte el corazón cuando miro a mi niña. Eso hace que me lata muy fuerte. Celebro de corazón, pues yo celebro de corazón cada día que vamos viviendo y que vamos avanzando. Vivo la soledad. Vivo la soledad, pues yo la vivo con tranquilidad. Me gusta mucho estar sola y lo disfruto. Y ya el último, que sería, me gustaría conjugar más el verbo agradecer. Y os doy las gracias por haber estado a mi lado todo este ratito y espero que lo hayáis disfrutado. Gracias.